Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. 9 de julio del 2026 a las 8:07 de la mañana. Estamos en Bonita Radio. Noticias con café. No hay agua. ¿Ustedes han escuchado algo de la amiga de Baby, Susan Roy Fuertes? Hablar de lo que está pasando en las égidas, en los centros de cuidado de personas de edad avanzada que están bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia, sobre cómo se están reinventando con relación a no tener agua. Nada, dice el gobierno de Jennifer González sobre las poblaciones vulnerables, más vulnerables que todos los que estamos necesariamente en este país hoy sin servicio de energía, de agua potable y también de energía, porque las averías y los apagones de Luma siguen como si nada. Pero el gobierno de Puerto Rico y el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, sencillamente lo más que puede decir es que puede normalizarse para el fin de semana. Para que ustedes tengan una idea, para una amiga que está llegando de Estados Unidos porque reside allá y viene a visitar a su familia, en Carolina, le dijeron que puede ser que llegue en el domingo. Luis González le dice a través de comunicaciones prehechas, comunicados de prensa, a los periodistas que los reciben, que las personas se tienen que estar preparando para un periodo mayor sin el servicio de agua. Porque lo que está pasando es una avería en Sergio Cuevas y, por ejemplo, las zonas de Río Piedras como la barriada Venezuela, el barrio La Gloria en Trujillo Alto, carretera aledaña, en la carretera 185 en Canóvana, la comunidad Las 400 en colindancia con Junco, pueden estar hasta 72 horas, 3 días, sin servicio de agua potable. Y él se atreve a decir con la boca de comer, esas personas se tienen que estar preparando para un periodo mayor. No obstante, en coordinación con los municipios, vamos a mantener lo que es el acarreo de los camiones para atender las comunidades en lo que se recupera el sistema. Dependiendo de lo que son los parámetros de servicio y si no hay algún otro tipo de circunstancia, ya que aquí puede pasar que, y no es para echar los 20, esto es el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Si se va el servicio energético y tengo una bomba afuera, se retrasa la recuperación. Es decir, que en el gobierno de Jennifer González hay una persona como el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que sabe que el sistema que tiene es vulnerable precisamente al mal servicio de Luma Energy, de la privatizadora de energía
gracias al Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez Garcet primero, Ricardo Rosselló Nevares y siempre la comisionada residente y hoy gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Ese es el país puertorriqueño a esta hora. Esta mañana o ayer realmente bajó una decisión interesante, que es una decisión que trae un derecho bien especializado como es el derecho de autor. En un caso que toca a Bad Bunny y a Rimas Entertainment, que ustedes saben que es la propietaria o manejadora del artista. La exnovia, una exnovia identificada como Carlis de la Cruz Hernández, ganó por lo menos una de las alegaciones que traía en términos de que le pertenece y le infligió daños el uso de una grabación de por lo menos 3 o 4 segundos que mientras era pareja de Bad Bunny grabó con la frase baby, Bad Bunny baby, y esa frase estaba siendo utilizada desde que ella lo identificó en el 2022 a través de diferentes conciertos, promociones y en 2 canciones específicamente. Noah Assad, que es el dueño de Rimas Entertainment, salió de la demanda porque el Tribunal Supremo determinó que con relación a esas alegaciones no había evidencia de lo que planteaba la demandante, que tiene que ver con el hecho de que esa canción, esa frase se utilizó y él tuvo participación en la decisión de utilizarla en el momento en que ya había un acercamiento de parte de ella de que te dejaran de usar esa grabación con su voz, porque ella iba a reclamar derechos sobre eso. Y yo digo que es novel e interesante porque aquí hay un planteamiento de parte del Tribunal Supremo que acoge los daños, o realmente más que los daños, lo que está acogiendo es la alegación de que se infringen daños o violaciones a la ley de derecho de autor con relación a la imagen propia. Y eso es novel desde el punto de vista del derecho puertorriqueño. Lo que hace el Tribunal Supremo es que revoca en parte, desestima las causas de acción con relación a las violaciones al derecho moral sobre la grabación con la voz de la demandante. Perdón, no se desestima. Se revoca lo que desestimó, en efecto, el Tribunal de Apelaciones para reinstalar que sí, en efecto, tuvo violaciones al derecho moral sobre esa grabación. Es decir, que la utilización de su voz tiene que ver con esa alegación de imagen propia, y que sí tuvo daños morales relacionados con el derecho de autor. ¿Qué pasa ahora? Pues obviamente que lo que decide el Tribunal Supremo supone que si hay una alegación que está viva dentro de la demanda, pues va entonces al Tribunal de Primera Instancia para definir los daños. Siempre que veo este tipo de pleito, que tiene una disidente interesante del juez Ángel Colón, trato de establecer algo que es súper importante en todo lo que tiene que ver con una figura o cualquier figura, pero sobre todo en este caso Bad Bunny, que ha logrado llegar hasta donde ha llegado, que tiene toda la capacidad económica, y que estos casos, como así como se levantó en algún momento la utilización de la famosa casita de Humacao, surgen precisamente porque este tipo de demandado tiene la capacidad económica para resistir un pleito. Y obviamente,
si usted entiende que tiene daños por la utilización de, en este caso, su voz, pues usted va y recurre al tribunal. Esta joven, dice la propia demanda, que es abogada. Así es que en el 2023 ella se sentó y dijo, yo estoy tratando de negociar desde el 22, ustedes no me hacen caso, voy a ir al tribunal. Está pidiendo $40 millones. Obviamente ya hay alegaciones que se cayeron en el Tribunal Supremo, sobre todo aquella que tiene que ver con Noah Assad, que es el manejador de Bad Bunny. Así es que ahora se sientan y se dilucida cuánto. Pero es importante, sobre todo en el mundo que nos movemos, en este mundo tecnológico de mucha interrelación multimediática, sobre todo con las nuevas formas de producir contenido, porque todo eso, que no necesariamente está regulado, porque son condiciones nuevas de lo que puede infringir en el derecho de autor, cada vez que se resuelven son importantes para todos aquellos que producimos contenido, porque mire, es importante siempre saber lo que está pasando en la jurisprudencia para dirigir nuestros esfuerzos libre de estar pisando cáscaras de huevo y realmente tener un problema legal. Así que está interesante, es altamente técnico, sobre todo cuando el tribunal entra en por qué está asumiendo que en efecto hay una violación a ese derecho moral, a usted utilizar que le utilicen su voz y la reproduzcan, y eso tiene unas implicaciones legales interesantes, pero vale la pena consumir la opinión que fue escrita por Mildred Pavón Charneco. Interesantemente, la jueza que se jubila el próximo año, realmente es en mayo del 28, que cumple 70 años, está escribiendo. Yo creo que nunca en su vida había escrito tanto como últimamente estoy viendo que hay opiniones, o por lo menos comentarios a las opiniones del tribunal, pero esta opinión de la mayoría la escribió Mildred Pavón Charneco. Vamos al asunto del Departamento de Desarrollo Económico y cómo se atraviesa, incluso en lo que nosotros trajimos ayer, que vamos a completar con una investigación que trajéramos esta mañana, que tiene que ver con dónde están las autoridades federales investigando o no las alegaciones que se han hecho últimamente por los contratos que el gobierno de Puerto Rico le da a sus allegados. Y digo sus allegados, porque yo creo que la controversia que surge del Departamento de Desarrollo Económico no es nueva. No es nueva en tanto y en cuanto siempre las investigaciones, sobre todo periodísticas, se dieron y se han dado en un contexto de descubrir cómo el gobierno de Puerto Rico ha manejado la cartera, la chequera del pueblo, con los allegados al partido cada 4 años. Es importante establecer que el problema del Partido Nuevo Progresista hoy es que cada vez que hace un señalamiento de lo que ha pasado con relación a esa contratación, que se sitúa en uno de los dos bandos, Tomás Rivera Chats o Jennifer González Colón, para controlar esa chequera con el elemento de Francisco Domenech atravesado, está hablando del mismo Partido Nuevo Progresista. No hay oportunidad de que venga un miembro del PNP a decir que ese ataque es de la oposición y es un ataque político partidista, precisamente porque lo está esgrimiendo alguien que quiere su posición de partido gubernamental. Estamos hablando del mismo partido. Estamos hablando de una Jennifer González diciéndole a Tomás Rivera Chats: ustedes en aquella administración que tú eras socio de Pedro Pierluisi lo han hecho peor. Y viceversa. En eso, ayer hay una entrevista, anoche, que le da, como siempre, Tomás Rivera Chats a Rafael Lenín. Y dice para mí
lo más lapidario que puede decir un miembro del Partido Nuevo Progresista, que sabe cómo es que se bate el cobre. En esto de tener a colegas o a compañeros del partido acusados por corrupción y entonces tratar de mitigar ese daño. Y es importante porque yo creo que de aquí en adelante, de esta administración en adelante, pase lo que pase en Estados Unidos en las elecciones de medio término y cómo se comporten las autoridades del Departamento de Justicia en Washington con relación a lo que pasa en Puerto Rico con la corrupción, nosotros vamos a ver muchas personas que se van a acercar a las autoridades federales a decir lo que está pasando. Y ayer, en esa entrevista, Tomás Rivera Chats dijo que lo que estaban haciendo con Norberto Almodóvar, vamos a empezar por ahí, que le dieron un destaque en el Departamento de la Vivienda y que él sabía que le habían cambiado el abogado de Mayra López Mulero a Jerome Garfer, el hermano de Arthur Garfer, el secretario de Seguridad Pública. Es importante en el contexto de que Tomás Rivera Chats añade que le cambiaron el abogado para callarlo. Importante. Tomás Rivera Chats está hablando por experiencia propia. Dice que esa movida de cambiar de abogado, primero que dice se lo cambiaron, como si en efecto él supiera que quien está controlando esa estrategia es Francisco Domenech o la gobernadora. Esas son las implicaciones de sus palabras. Y Norberto Almodóvar Vélez, no olvidemos que es el exsecretario auxiliar de OCPE, que Sebastián Negrón dice que traqueteó allí por instrucciones de la Fortaleza con un contrato, precisamente para dárselo a JJ Investment de José José Pavón Castrodat, que es el amigo de la casa de la Fortaleza, según las imputaciones de Sebastián Negrón Reichard. Y aquí entonces nos encontramos con la aseveración de Tomás Rivera Chats diciendo que Sebastián Negrón ha ido al FBI, que él tiene información de que ha ido al FBI, le está dando información al FBI de lo que pasó en el DIDEC. Así es que Tomás Rivera Chats no solamente sabe que hay investigaciones en este momento, es que sabe por experiencia propia que lo que pasa con una persona que está vulnerable, porque Norberto Almodóvar tiene 2 hijos y una esposa en el Departamento de Justicia. Y es un amigo de la casa. Era un empleado de carrera de OCPE bajo la administración de Pedro Pierluisi. Pero se fue con Jennifer González y empezó a subir. Y la relación, hasta el momento que describe Sebastián Negrón, que tenía o tiene Norberto Almodóvar con la Fortaleza, es a través de las instrucciones que recibía para que favoreciera a los clientes de Politank. ¿De quién? De Francisco Domenech, porque esa es la imputación que le hace ese bando del Partido Nuevo Progresista a la gente de Jennifer González, específicamente a Francisco Domenech. Y eso entonces encuentra un espacio abierto para mí con Tomás Rivera Chats diciendo que él no sabe si están investigando a Francisco Domenech, pero él sabe que Sebastián Negrón fue al FBI. Que cuando lo cuestionan si a él le han pedido información, él dice que no. Pero dice que yo siempre tengo cautela. No doy un paso sin medirlo. Esto, ante la pregunta de si él ha tenido
alguna intervención del gobierno federal para que no deje de entrevistar testigos o deje de hacer expresiones públicas, etc. El gobierno federal no va a hablar con Tomás Rivera Chats. Yo no creo que Anthony Maceira Sayas tenga un ápice como cabildero de oportunidad de hablar con los federales para tratar de que hablen con Tomás Rivera Chats. Y Tomás Rivera Chats sabe más que eso. Como lo dijo, él siempre tiene cautela y mide, para dar un paso, mide las consecuencias. Porque Tomás Rivera Chats fue el presidente del Senado cuando le acusaron al senador Héctor Martínez. Y él siempre habló y defendió la inocencia de Héctor Martínez. Y se atrevió a llegar a la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, en la avenida Chardón, con una guagua llena de legisladores, entre ellos María Milagros Charbonnier, convicta por corrupción, para apoyar a Héctor Martínez. Y eso, aunque le haya dado la mano a Joseph González, hoy comisionado de la Policía de Puerto Rico, los federales no se lo perdonan a Tomás Rivera Chats. Sobre todo porque no olvidemos que ahí hay un fiscal, fiscales investigadores, agentes investigadores, que llevan un caso porque creen que tienen la prueba completa. Y Héctor Martínez salió mal en el juicio en Puerto Rico, ganó a nivel legal en el apelativo. El tecnicismo legal que entendieron que ese delito no estaba configurado, el tribunal apelativo. Así que estamos hablando del mismo Tomás Rivera Chats. Él mide sus pasos cada vez que va a hacer algo. Él lo midió, él no le interesa tener comunicación con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que es republicano, a pesar de que dice que tenemos que ser parte de Estados Unidos. Pues esas son las contradicciones, obviamente, la conducta y el carácter de un exfiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Cuando él dice que mide, yo estoy segura que mide, y por eso es tan importante que Tomás Rivera Chats diga que no sabe si están investigando a Francisco Domenech. Porque él tiene que hoy tener cuidado con decir que Sebastián Negrón tiene credibilidad. Él está empezando la investigación. De hecho, ha dicho ya públicamente, y habrá que ver que va a ser la minoría, que es posible que esa investigación, hasta las minorías, como se supone que sea por el reglamento del Senado, tengan investigadores a cargo. En la investigación legislativa, sobre todo el asunto decretos, Politán, clientes, lo que pasó con el famoso contrato Digimedia versus JJ Investment, etc. Así que a mí me parece, gente, que estamos empezando a ver cómo se va a ir desangrando esa posibilidad de que alguno de los bandos tenga alguna credibilidad en las cosas que dicen. Pero sobre todo, que las autoridades federales tienen información. Fíjense lo que hace ayer Carlos Ríos Pierluisi, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, que sustituye a Sebastián Negrón. Le envía esta carta a el presidente del Senado con relación a la petición del Senado. Y este es un memorando suplementario porque recordemos que él dijo, mire, yo voy a hacer una nueva investigación con relación a qué pasó con el decreto de Politán. Esta carta, sin decirlo, confirma la anterior investigación de el jefe de la Oficina de Incentivos, Ernesto Saya. En efecto, el problema que tiene Politán es que no radicó los informes que son por ley los que tiene que radicar. No los radicó. ¿Y qué hizo? Los informes relacionados con ese decreto desde el 2017, recordemos que ellos tienen decreto desde el 2017.
Administración, Ricardo Rosselló Nevares. Presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Le impuso multa por la radicación tardía y o insuficiente de $10,000 por cada año. Son 8 años, $80,000. Pero estas multas, obviamente, por la ley de procedimiento administrativo uniforme, el EPAO, en este caso Politán tiene derecho a defenderse. Le llaman aquí concesionario. Y eso quiere decir que puede contestar según el proceso ordinario. Tiene 20 días calendario para contestar, excepto la información faltante necesaria para completar los informes deficientes identificados en la notificación. Deberá presentarse a cuya ausencia deberá justificarse razonablemente. O sea, tiene 15 días también para decir por qué no los radicó a tiempo. Porque aparentemente ya todos están radicados. Interesantemente no dice cuándo los radicaron. Estas son las cosas que una dice, pero ¿por qué lo harán? A propósito, porque es importante saber cuándo los radicaron, porque si los radicaron antes de ayer, los radicaron cuando empezó la controversia. Cuando está ante la opinión pública lo que está preguntando bando Tomás Rivera Chats versus bando Francisco Domenech gobernadora sobre las irregularidades en el Departamento de Desarrollo Económico con clientes de Politán, pero lo último, que tampoco cumple con los decretos o con la reglamentación de las leyes 20 y 22, hoy ley 60, con relación al decreto que le dieron por servicio en el 2017. Y es importante saber porque esto es como el caso de Verónica Ferraioli. Cuando, ay, Dios mío, ganamos las elecciones, me di cuenta que yo no radiqué planilla. Fue y la radicó. Es importante. Pero eso no lo dice ahí. Si Politán tiene 20, digamos 35 días con las prórrogas que se podrían dar, etcétera, y sobre todo con relación a lo que tiene que contestar específicamente, pues estamos hablando de que pasa el mes de agosto. Son días calendarios, son días, no son calendarios, son días laborables. Pues pasa el mes de agosto, llegamos a septiembre. El Senado se supone que tiene 90 días para la investigación. Sí, todo se cruza. Pero interesante que Carlos Ríos Pierluisi hizo lo que esperaba Tomás Rivera Chats. Pues, si la investigación decía que era eso, Carlos Ríos Pierluisi asumió su responsabilidad y le contestó a Tomás Rivera Chats, le impusimos multa. Fíjate, hicimos la investigación de nuevo y le impusimos multa. Y obviamente ahora corre el tiempo reglamentario que tiene la otra parte para contestar. Si se subsana o no se subsana. Si no, se quedan con los $80,000. Yo pensando como abogada del diablo, si Carlos Ríos Pierluisi asumió esa posición, que perdónenme, pero aquí tiene que haber una negociación o por lo menos una información en fortaleza de lo que iba a hacer Carlos Ríos Pierluisi. O se vence, se subsana lo que ocurrió con relación a esos informes que tenían que radicar y no radicaron, no cumplieron con la ley en los 35 días que tienen para contestar. O sencillamente, en esta etapa, Politán tiene que sentir algo de golpe. Porque Carlos Ríos Pierluisi dice que en efecto violaron la ley en ese sentido. Si el Departamento de Hacienda, que ya le contestó a Tomás Rivera Chats, que entiende que no puede hacer nada porque quien tiene que fiscalizar el decreto es Carlos Ríos Pierluisi como secretario del departamento, porque así lo establece la ley. Todo eso va a ser importante en su momento porque puede ser que Domenech le haya dicho a Politán, tenemos que coger el golpe. Porque, pues, nos pasamos de listo. Sigue siendo una violación. Y yo vuelvo y repito, que usted tenga un decreto y deje de cumplir con uno de los informes anuales.
para que usted vea cómo vienen para atrás a las millas y se lo eliminan, se lo cancelan. A la gente de Politank, 8 años, sin radicar un solo informe auditado. O incompleto. Pero todas fueron tardías. Importante saber cuándo se radicaron. Así que, en ese sentido, me parece que lo más importante que está tratando de hacer ahora Tomás Rivera Chats es ubicar el cuco de los federales. Tienen información. Ahora. En todo eso, llegamos a la información que nosotros tenemos para hoy, que ya publicamos en nuestra página bonitasradio.net, el que pueda y quiera. Allí está toda la información, sobre todo la relación de hechos, desde cuándo tenemos nosotros información de las irregularidades de contratistas allegados al Partido Nuevo Progresista en Acuden. Y lo que ayer confirmamos, fuera de todo, con 2 fuentes de información, una de ellas del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, que admiten que en efecto el gobierno, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Recursos Humanos de Estados Unidos tiene información entre el 2023 y el 2024 de lo que pasa o pasó en Acuden, sobre todo en el año 2023 con relación a los desembolsos que se hacían de contratos con fondos federales. Y es importante porque lo que pueda estar haciendo el gobierno de Estados Unidos con relación a Politank, Francisco Domenech, clientes que tenga Politank, decretos, hay jurisdicción porque obviamente estamos hablando de los famosos decretos en el caso que tenga que ver con la intervención en dar o no dar decretos, etc. Hay jurisdicción del gobierno de Estados Unidos porque sabemos que ahí lo que se maneja, por lo menos no Politank es de Puerto Rico y supuestamente tenía que exportar servicios, eso es bien importante, a ver a dónde exportó servicios, porque ese es su decreto. Pero en relación a todo lo demás, estamos hablando de compañías foráneas ubicadas en Puerto Rico con esos incentivos contributivos. Así que jurisdicción tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero en el caso del que vamos a discutir de esa agencia que tiene hasta $200 millones anuales en fondos ARPA, que es la famosa ley que se emitió, se aprobó en Estados Unidos en el Congreso en el momento del COVID. Ley de recuperación. Ahí sí que la jurisdicción es, pero directa. Estamos hablando de los fondos que se pagan, con los que se pagaban esos contratos, que son todos fondos del gobierno de Estados Unidos transferidos a Puerto Rico. Y ahí es que nosotros podemos decir que por información y creencia, como dicen los abogados, y por información de fuentes súper fidedignas, en efecto, el gobierno de Estados Unidos sabe, esas 2 agencias, por lo menos 3 agentes, entre ellos el agente José Soto a cargo de OIG HHS en Puerto Rico, saben desde noviembre del 23 y febrero del 24 que en Acuden habían irregularidades alrededor del pago de esos contratos con fondos federales. Y nosotros dijimos ayer, y lo traemos hoy en el contexto más amplio de las otras 6 investigaciones que se llevó cuando se habló de JJ Investment, que JJ Investment, que es en este momento la corporación que sabemos es la que supuestamente es amiga de la casa de la fortaleza de Jennifer González y de Francisco Domenech, es la que destapa, y esa relación contractual con el Departamento de Desarrollo Económico, o la que quiso tener, es la que destapa todo lo que podría estar en este momento en manos de las autoridades federales. Así es que no es casualidad que tengamos a JJ Investment identificada, como sabemos, en una transacción del 2023
que se le pagaron $208,833.35, a pesar de que no había hecho trabajo. Porque aquí hay un tecnicismo y es un patrón que lo que debería investigarse, si nosotros tuviéramos la capacidad, sobre todo de llegar a las conversaciones, de llegar a cómo se da la relación empleados, contactos, que no olvidemos que la información que traen los colegas del CPI, Vanessa Colón, Wilma Maldonado, es precisamente que es Raymond Cruz el contacto que tiene en algunas ocasiones JJ Investment y José Pavón Castrodat para entrar a las agencias públicas. Y lo que debería entonces rebuscarse y poder llegar hasta eso para saber si hubo intención de mal utilizar los fondos públicos, es precisamente las conversaciones entre unos y otros y cómo gestionaban los contratos. Porque aquí lo más importante es que el gobierno federal, esos fondos vienen con unas restricciones. Usted no puede hacer como hace con la chequera suya, que si no tiene chavos en la cuenta de cheque, pues va a la cuenta de inversiones y saca dinero y los pone acá. Porque no es así. Todo está definido por cuenta. Cada fondo tiene una cuenta. Por ejemplo, el programa de Head Start, que está manejado en estos contratos con JJ Investment, Early Child, y todos esos programas tienen unas cuentas. Y si usted no tiene dinero en esa cuenta, usted no puede decir, pues voy a esta otra cuenta y lo pongo ahí para pagarle a fulano porque fulano tiene un contrato hasta diciembre y ya se comió los chavos. No, así no es. No es posible. Hay algo que surge también de la información nueva que tengo, y es el hecho de que esos contratos se pagaban para pautas de medios, vallas publicitarias, y la información que yo tengo es que la agencia, entre otros gastos como compra de gorras, compra de camisetas, etcétera, no podía establecer la evidencia de que en efecto se utilizaron para lo que se pidió. Porque las gorras, las camisetas y los artículos promocionales se pueden comprar a través de la división de compras directamente. Los metían en esos contratos. Estamos hablando de contratos que llegan a los $2 millones. Incluían ese tipo de artículos de promoción. A mí me llamó la atención específicamente el nivel de patrón de enmiendas que tienen estos contratos. Y cuando yo le digo que es un patrón, es que todos los contratos, para empezar, los contratos de JJ Investment, mínimamente de 5 tenían enmiendas. Hay otra corporación que también se le llevó información a las autoridades federales, que es Ecoval. Esa corporación de servicios legales y financieros, que ustedes saben que también el CPI ha traído información de que esa corporación fue en principio de Eduardo Soria, el hoy ex director de Cor3, y que cambió a Ecoval con otros socios cuando entró Soria a dirigir Cor3. Dice que vendió la corporación y que ya no tenía ninguna relación con la corporación y sus negocios con gobierno. Cuando más dinero ha hecho Ecoval es con las administraciones de Pedro Pierluisi y de Jennifer González Colón. Exactamente lo mismo que ocurre con JJ Investment. Y en el caso de Ecoval, también hay
múltiples enmiendas que pueden ir desde para cambiar la cuenta desde donde se les va a pagar o para darle más tiempo al contrato, extenderle el contrato. Y eso llama la atención, todas estas intervenciones. En el caso de Acuden, son 7 transacciones que tienen las autoridades federales sobre este tipo de contrato pagado con fondos federales. Y llama la atención que todas son entre el 2023 y el 2024. Y según el descubrimiento que hacen los colegas del CPI, la Oficina de Gerencia y Presupuesto le dio autorización a Roberto Pagán, sí, ese muchacho que muchas veces hemos hablado aquí de él, que ahora es contratista del gobierno de Puerto Rico a través de una corporación que se conoce como White Canvas. Tiene contrato con Asume y fíjense qué interesante con AFAF, con Francisco Domenech en AFAF. Pues Roberto Pagán iba y le pedía permiso a OGP para no tener que ir a un procedimiento competitivo como establece la orden ejecutiva de Pedro Pierluisi si se va a pagar servicios por más de $250,000. Y los autorizó. Pero es peor. En la investigación que nosotros trajéramos en enero, hablamos de una auditoría que es la que descubre a JJ Investment y el pago de $208,000 a pesar de que no hizo trabajo. Pero hay una auditoría de la oficina del inspector general, de la inspectora, Ibeliz Rivera. Ibeliz Rivera trae otra transacción. Esta transacción también está ante las autoridades federales. Y esta transacción establece que también la administración de Acuden no fue diligente al realizar las enmiendas correspondientes al contrato en el tiempo adecuado y según las fechas establecidas por el Departamento de Recursos Humanos de Estados Unidos y obviamente los acuerdos y los reglamentos relacionados. Esta investigación reseñó deficiencias en el control interno y supervisión relacionada al pago de facturas. La directora de finanzas realizó trámites para que se enmendara el contrato de un contratista porque se extendieron los fondos con los que se pagaría su contrato, pero no se realizó la oportuna enmienda al contrato para extender su vigencia. No fue hasta el 11 de julio, 4 meses más tarde y luego de la vigencia de los fondos, que se realizó el adendum al contrato para contestar la extensión de fondos. La oficina del inspector general, de la inspectora, ha hecho las mismas determinaciones, los mismos hallazgos. Pero la auditoría que identificó lo que se pagó ilegalmente a JJ Investment está en manos de Susan Roy Fuerte. Sí, Susan Roy, la amiga de Baby, desde julio del 2025. Y al día de hoy, Susan Roy Fuerte le ha dado por lo menos 4 contratos a JJ Investment. ¿Y en qué quedó lo que le dijo la auditoría? Está citada y está la auditoría, está en la relación de hechos de la auditoría del auditor externo del Departamento de la Familia en la historia de enero del 2026. ¿En qué quedó? Para seguirle dando contratos a JJ Investment. Es casualidad que la esposa del dueño de Politank, Manuel Torres Nieves, es ayudante especial de Susan Roy Fuerte. Es casualidad que la defensa de Susan Roy Fuerte, con todos los asuntos pendientes con relación a cuando era directora de la Oficina de Servicios a las personas con discapacidad, a los adultos con discapacidad en el Departamento de Salud, le tiraron un súper toallazo desde la fortaleza de Francisco Domenech y Jennifer González Colón. Estos son los hechos. Lo más importante es que se conteste.
Pero JJ Investment es esa corporación. Y ahí están las informaciones. Lo más importante, como dije hace un momento, que no hubo problema de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Pedro Pierluisi, de que contrataran directamente sin ir a competencia. ¿Quién lo aprobó? Pues esa oficina, directamente a Roberto Pagán, le contestaban. Pero si ustedes piensan que terminamos, hay una última línea que me parece súper importante. Y tiene que ver con lo que siempre hemos hablado, que es el inversionismo político, que se da con los contratistas del Partido Nuevo Progresista, y lo hemos visto en otras ocasiones, como le dan al Partido Nuevo Progresista, pero también le dan al Partido Popular cuando van a ser o creen que van a ser partido de gobierno. Pero es interesante que JJ Investment y su dueño, José Pavón Castrodat, le haya dado al Partido Nuevo Progresista sobre $37,000, de los cuales 31,000 son solamente desde el 2022 hasta el presente, hasta el año pasado, porque no hay del 2026. Y antes le daba $100 y solamente le dio $500 en una ocasión al Partido Nuevo Progresista. Es decir, entre el 2019 y el 2022. Pero cuando coincide que tiene más contratos con el gobierno de Puerto Rico, que empieza con el gobierno de Pedro Pierluisi, Pavón Castrodat le da 3,000, 3,100, 1,000, 2,000 al Partido Nuevo Progresista, a Tomás Rivera Chats, a Jennifer González, a Miguel Romero. Es una coincidencia, coincide, que mientras más contratos tienes, más dinero le da al Partido Nuevo Progresista en lo que se registra en la oficina del Contralor, que se supone que es a donde llegue. El máximo son 3,300. Y del 2022 a este momento, al año pasado, le daba hasta 3,100. 200 pesos menos, tú sabes, para dejarlo por ahí, para ver si... esa es la realidad. Y a mí me parece interesante que tengamos a un Tomás Rivera Chats hablando de la posibilidad, según él, de que Sebastián Negrón esté ante las autoridades federales, cuando uno de esos contratistas, que está identificado correctamente, no solamente en una auditoría del Departamento de la Familia, que está en el escritorio de Susan Roy Fuertes desde julio del 25, hace un año, sino que también está ante las autoridades federales y la oficina del inspector general y el FBI. Así es que yo creo que nada es casualidad. Creo que sigue siendo interesante cómo se está desarrollando esto. Y vuelvo y repito, lo más increíble es que sea el mismo Partido Nuevo Progresista que está a falta de control de una y otra parte, teniendo que tirar al medio a toda esta gente. ¿Qué va a hacer Tomás Rivera Chats con la información que surja? Pues está difícil tirarle la toalla a la gente de Pierluisi, porque aquí está Pierluisi y Cieny Rodríguez Troche aprobando contratos de personas que en efecto, Cieny Rodríguez Troche le firmó los contratos a JJ Investment con Roberto Pagán. Ahí están los tres. Vamos a saludarlos a ustedes. Gracias por estar, y no lo dije, pero ustedes saben que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Gracias a los que están. Julio siempre es un mes suavecito, pero nosotros seguimos aquí haciendo trabajo. Recuerden eso y más. Por ahí llegó Rita Guzmán tempranito desde el oeste. No se olviden, 1 de agosto. Vamos para Carbón de Palo entre 1 y 5 de la tarde. Lleguen allí, hablamos, la pasamos bien. Tenemos un sorteo a través de los no nativos de una obra de arte siempre que nos encontramos. Y viene mucha gente, sobre todo de la diáspora, y gente que está tratando de llegar de San Juan. La guagua, no sé si Cintia está por ahí. Todas las guaguas que quieran salir pueden salir, pero recuerden que tienen que llamar a la Sultana y allí
decir que quieren ir en las guaguas que puedan salir, creo que es hasta 11 personas en cada una, de los bonitos sultanes o los sultanes bonitos, que van para Mayagüez ese día. También está por ahí José Miguel, Sandra Infanzón, Ilke Hernández, María Buzoa, Ixes Camilo desde Fajardo, JR, no sé si está en San Sebastián o pues dice Seba, Frank Dávila, Edgar García, Carlos Molina, y no es aquel de Gayuya, también está por ahí Norma Rodríguez, Orville Velázquez, saludos Orville, Cristri, saludos, Ilka, María Buzó, creo que ya lo dije, Rita, también lo dije, Ed Méndez, saludos, María Rodríguez, Nelson Guzmán, todo el mundo, gracias por eso, gracias por estar. Recuerden, pueden donar al proyecto también a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonita Radio y Periodismo 21 ATH Móvil, y envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, y los envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar por ahí. Recuerden, mañana a la misma hora y por el mismo canal, estamos aquí. Seguimos aquí. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.